Es un gusto saludarles, amigos y amigas que están con nosotros este día y una vez más aquí en Café Sinar. Buenos días, Freddy, y buenos días a todos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con un espacio que tiene ya más de un mes de haber abierto las posibilidades, más todavía. Estamos el 4 de noviembre y aquí seguimos. Y le hemos abierto las posibilidades de manera igualitaria a todos los partidos. Y eso habla bien del Sistema Nacional de Radio y Televisión y también aclara por qué es importante la televisión pública en los diferentes países. Freddy. Así es, saludamos también a nuestro compañero don Carlos Vázquez, que se encarga de las redes sociales. Un movimiento importante se da a través de redes sociales a la altura de esta campaña. Muchísimas gracias, compañeros, y muchísimas gracias a usted que se encuentra en casa también, que nos honra con su sintonía también por medio de la web y las redes sociales y que han participado en las preguntas que hemos hecho desde ayer con los posteos para nuestro candidato invitado. Y le invitamos también para que desde ya pueda escribir y hacer sus consultas por medio del Facebook Sinar Canal 13 y por medio del Twitter Sinar 13, compañeros. Gracias, Carlos. Nada más me permito recordarles a todos ustedes que esta señal que está saliendo por televisión, en caso de que ya tenga que salir de su casa, también la puede escuchar por Radio Nacional. Les voy a dar el número en el dial 101.5 FM de Radio Nacional. 88. La institución que dirige este señor que tengo aquí en la par. 88.1, correcto. Y la 590 AM, 3 frecuencias a disposición de todos ustedes, no solo una, 3 frecuencias. 2 de televisión, tanto el 8 y el 10, Así es, que son repetidoras de Canal 13, y por supuesto todo un servicio a través de redes sociales y Sinar Digital. Y llegamos al mundo entero llegamos a través de sinar.go.cr. Un invitado especial el día de hoy, definitivamente. Así es, don José Miguel Corrales. Prácticamente desde que empecé a ejercer el periodismo conozco a don José Miguel Corrales como político. Hoy lo tenemos una vez más aquí. Somos veteranos. Buenos días. Gusto saludarlo, don José Igualmente, Miguel. Para usted y para todos los televidentes. A sus órdenes. Muchísimas Gracias, don José Miguel. El reciente debate que Canal 13, el primer debate de esta campaña que organizó Canal 13, fue uno de los movimientos importantes para arrancar ya el mes de enero y la recta final de esta campaña electoral del año 2014. Temas importantes para hoy, vamos enseguida. El gran problema de la corrupción en nuestro país empieza en la Constitución política. Garantías constitucionales que le dicen a usted que en materia penal una persona, si quiere miente, si quiere declara o no declara, es lo que ustedes han visto ante un juicio que hubo en el pasado donde un expresidente decía, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé. De tal forma de que si nosotros tenemos que empezar por reformar este tipo de garantías que están en nuestra Constitución, las cosas van a cambiar. Segundo, tenemos el problema del Ministerio Público. Hubo un fiscal que se amarró los pantalones, mandó 2 expresidentes a la cárcel y un sacerdote, el otro expresidente salió huyendo. Cuando había que requerir la traída de este expresidente, resulta que se le venció el plazo y ya no hubo manera de que este empleado, funcionario, pudiera continuar desempeñándose. Lo mandaron para Guatemala. Y de aquí en adelante el Ministerio Público está en un profundo silencio. Uno de los asuntos que más angustia, don José Miguel, al costarricense y del cual se siente un poquito cansado ya, y por no decir mucho, es el tema reiterativo de la corrupción. Pero también bajo el principio de que tanto se habla del tema que ahora cualquier funcionario público tiene que demostrar que es inocente apenas empieza su función pública. Porque ya nos hicimos una categorización práctica de que funcionario público es sinónimo de corrupción y hay un concepto que comienza a confundir y genera apatía para los electores. Ampliemos un poquitito el tema de la corrupción, don José Miguel, y pensemos ¿qué nos pasa? ¿Es parte de esa factura la que estamos pagando con el hecho de que la gente quiera participar menos en política? Y que tal vez, perdón, para que don José Miguel también lo tome en cuenta, es tal vez no tanto el funcionario público, ciertamente ahí está enfrascado, pero el político, sinónimo de corrupción. Pero desgraciadamente es cierto. Aún más, les voy a demostrar. Miren, el Tribunal Supremo de Elecciones empieza a investigar las distintas campañas, pero hablemos de la última,
que elige a doña Laura, encuentra que funcionarios del Partido de Liberación Nacional, el Partido de Liberación Nacional como tal, el Movimiento Libertario, etcétera, según ellos hay presuntas posibilidades de la comisión de delitos, lo mandan al Ministerio Público. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? ¿Por qué tanto silencio? Y eso es reiterativo, es que el problema es que es reiterativo. Hay una presunción de inocencia, pero entonces el tribunal lo que debería hacer, o los partidos políticos, pero no esperemos que los partidos políticos lo hagan, el tribunal debe de hacer una reforma legal en donde se indique que mientras un partido no aclare cómo manejó sus dineros, no puede participar en las campañas. Ustedes han visto eso. ¿Por qué no lo hace el tribunal? Y cargo la mano sobre el tribunal porque evidentemente los políticos quieren seguir con lo mismo. Aunque ellos serían los que deberían de hacerlo, pero si no lo hacen ellos, el tribunal está en la obligación de hacerlo. Pero en este caso, José Miguel, usted lo que está diciendo es que de una otra manera la política tiene filtrada al Ministerio Público. ¿Perdón? Que la política tiene filtrada al Ministerio Público. ¿Quién elige a los magistrados? La Asamblea Legislativa. ¿Quién elige el Ministerio Público? Los magistrados. Entonces es sumamente dudoso que a estas alturas, existiendo tantísimas acusaciones, no haya procedido el Ministerio Público y no haya un superior, la Corte Plena, que le diga al Ministerio Público qué es lo que está pasando. Aún más, usted requiere al Ministerio Público para que el informe ABC y le dice, señor, perdone, eso está en investigación, yo no puedo informar nada. ¿Cómo pretendemos nosotros que el pueblo en estos momentos tenga confianza en sus instituciones si estamos haciendo lo que estamos haciendo? Usted deja entrever que a Daranese lo sacaron del Ministerio Público. No me cabe la menor duda. ¿Quién lo sacó? ¿Quién es el patrono del ministerio? Del jefe, del fiscal general. ¿Pero quién lo sacó? Pues Corte Plena. ¿Hay responsable directo? ¿Presidente de la Corte en ese caso, en ese momento? Presidente de la Corte yo diría que no, porque son varios más magistrados. Todos son responsables porque ellos son... directamente que usted conozca que influyeron en sacar a Daranese de la... Mire, si yo tengo pruebas se los digo, eso usted no lo dude. ¿No las tiene? Yo no tengo pruebas, pero lo que veo son los hechos. ¿Qué acusaciones se han presentado? No nos fijemos en las personas, fijémonos en los hechos. ¿Cuál político, cuál partido político ha sido juzgado, por lo menos mandado a investigación, a un juicio, para ver si es cierto o es mentira lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿No está cansado el tribunal de estar enviando acusaciones al Ministerio Público en la mayoría de las campañas o en la totalidad de las campañas? Don José Miguel, pero ese es uno de los problemas que se presentan en política y en los políticos. La presunción simplemente y no demostrar con nombres y apellidos cuando se presume algo. Por ejemplo, usted menciona que Daranese fue sacado, que influyeron magistrados de la Corte, que eran sus jefes, pero no tiene pruebas. Mire, entonces, ¿la gente cómo puede creer en ese tipo de denuncias? En derecho hay una cosa que llaman indicios. Los indicios son una serie de cosas que se dan que concluyen en algo. Que la ley dice deben ser graves, precisos y concordantes para que sea ley. Si el Tribunal Supremo de Elecciones señala con nombres y apellidos, no yo, con nombres y apellidos del tribunal, le dice este partido y estas personas presuntamente han cometido delitos y no los procesan, ¿qué es lo que le está diciendo a usted? ¿Qué le está diciendo? Evidentemente el pueblo costarricense ya no cree, porque esta es una retahíla de todo, cada 4 años, es lo mismo. Aún le presentamos nosotros al Tribunal Supremo de Elecciones, creemos, modestia aparte, que es la solución. A ver, el tribunal maneja el dinero. No tiene por qué los partidos políticos, que son entes de derecho privado, que cumplen una función pública, que estén manejando dineros públicos. El tribunal maneja el dinero, aquí no se va. Usted me presenta un presupuesto, yo, tribunal, lo apruebo en los extremos que sea necesario, se le entrega el dinero y cada mes se presenta una liquidación con el ojo avisor de la Contraloría General de la República. El tribunal mismo me dijo que eso era inconstitucional. ¿De dónde ha sacado eso el tribunal? Don José Miguel, y esto de lo que se refería Freddy, es un poquito la preocupación con la que yo inicié el tema. Hemos visto a diferentes candidatos y hemos visto a diferentes personas que siempre lanzan el dedo acusador, golpean a la hora que se les pide, bueno, digan nombres, muchos se quedan en el tapete y esto va generando una nebulosa, una oscuridad ahí que no le gusta al votante. Yo creo que no suma. Y usted, que tiene una trayectoria tan amplia, tal vez falta credibilidad. Sí, comienza a restarle credibilidad. Usted con una trayectoria tan amplia dentro de la política, que la gente le reconoce,
como un ser humano bueno que ha estado en la política. Gracias. Don José Miguel, ¿qué nos pasó? Usted estuvo en las diferentes fases de la política de este país y de un pronto a otro se fue deteriorando tanto, ¿verdad?, que como decíamos ahora, ya se confundió al politiquero del político. El sano político ya no lo encontramos porque se diluyó todo. ¿Qué nos pasó en este hecho histórico, en esta fase de la democracia de este país? En mi concepto, lo que ha habido es un agotamiento de la democracia representativa. La democracia simplemente cumplió una meta y se agotó. ¿Se agotó por qué? Porque resulta que los partidos políticos son los medios para que el pueblo y el poder constituido propiamente sea el intermediario para empezar a escoger sus representantes. Cuando los partidos políticos se convirtieron en una defensa permanente de sus aliados o de sus adherentes o de sus simpatizantes, el asunto se corrompió. Vea, tal vez Liberación Nacional no ha tenido un líder más fuerte que José Figueres Ferrer. José Figueres Ferrer en el 1970, es electo presidente de la República. Deja a don Óscar Barahona Schreber como ministro de Hacienda, que lo había escogido el profesor don José Joaquín Trejo Fernández. Y empieza dentro de Liberación una presión contra don Pepe hasta que logran destituir a don Óscar Barahona. Es para eso que se escogieron los partidos. Entonces se convirtieron en una especie de una cueva de Alí Baba, hombre. Este es un gueto nuestro y aquí no entra nadie. ¿Cómo va a empezar a creer la gente entonces? Ahora, la meta se cumplió plenamente, pero hoy tenemos que pensar en nuevas formas. ¿Y cuáles son nuevas formas? Para que la democracia se revitalice y se modernice. Y ahí necesariamente, cuando se reforma la Constitución y dice que la democracia costarricense, además de popular, representativa, es participativa, es el pueblo directamente participando en la cosa pública. Pero vamos a reformar una política que hoy lo que nos muestra en el tapete, inclusive es muy gracioso pensar en esto a estas alturas de la vida, es pues un principio de extremos, tratando de ver cómo se polariza la campaña, don José Miguel, y otra vez volvemos a los viejos sistemas de la izquierda y la derecha. ¿Y esto realmente beneficia a la democracia o es meramente estrategia? Para mí es estrategia. Estrategia porque las gentes que quieren que el partido que está en el poder se mantenga, saben que está sumamente difícil esa escogencia, entonces dice, el pueblo costarricense no le gustan los extremos, como los querrás llamar, pero no le gustan los extremos. Entonces le ponen uno y otro, a efecto de que el centro, aunque no nos satisfaga, es menos malo que los extremos. Es muy claro. Aún más, lo denunciamos y posiblemente como lo denunciamos, se detuvieron de hacerlo claramente. Les dijimos, a partir de enero hay 3 candidatos nada más. Según el informe, como ya Canal 7 lo hizo. Don José Miguel, según el informe del Estado de la Nación, dice que la representación política o el deterioro de la representación política no es culpa del multipartidismo. ¿No es culpa de él? Del multipartidismo. No es culpa del multipartidismo. Entonces, ¿de quién es culpa? Yo le pregunto a usted, ¿usted forma parte de un partido? Sí, es decir, mire, inclusive tal vez en lo personal yo soy responsable. Porque cuando en un momento me parece de gran lucidez y de gran madurez de los partidos políticos, en el ejercicio del gobierno de don Luis Alberto Monge, permitió que la habilidad de don Rolando Laclé se constituyera un partido serio, fuerte, grande, Frente a Liberación Nacional. Porque seamos sinceros, hasta ese momento lo que había Frente a Liberación Nacional era una diáspora, era un grupo de partidos que de acuerdo con las circunstancias se unían y ganaban. Recuerdo que en algún momento don Rolando Laclé y usted conversaron con ese tema, correcto conmigo, correcto. Y don Rolando reconoce que don Luis Alberto es quien lo llama para fundar la Unidad Social Cristiana. Entonces, a semejanza de lo que ocurre en las democracias maduras, ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, el bipartidismo les funciona bien. Bueno, yo dije, esto es lo que le conviene al país, ya es una democracia madura, con 2 partidos fuertes frente a sí, etcétera, el país va a caminar mejor. Pero resulta que me equivoqué de cabo a rabo, o nos equivocamos de cabo a rabo. Lo que hubo fue un monopartidismo, que depende de quién ganara, la cabeza de ese bicéfalo era blanco y verde o azul y rojo. Se convirtió en una especie
de un coto de cacería, donde nosotros formamos parte del gobierno y aquí no se nos mete nadie. Tenemos entonces el fenómeno de Fischel, Caja Fischel, tenemos el fenómeno de Isi Alcatel. Son los hijos de los caudillos que destrozan las instituciones insignia que hacen sus padres. Que por cierto Costa Rica no tendrá cómo pagarle, porque esas instituciones verdaderamente son instituciones insignias que le dieron y ojalá que le sigan dando beneficio al país. Pero lógicamente, don José Miguel, el que haya tantos partidos implica que haya, por naturaleza, alianzas, pactos sin que se malentienda el término porque fue satanizado mucho tiempo. Ustedes no pudieron llegar a una alianza para entrar a esta campaña política, realmente no pudieron congeniar. Aquí hay un problema a lo mejor de egos, a lo mejor de que cada quien piensa que tiene la solución y nadie quiere, o de intereses personales. Lo vemos inclusive en la izquierda, dos partidos que no pudieron ponerse de acuerdo, sí. Ahora cuál es el más izquierdo que el otro, no se sabe. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo se gobierna? Porque es claro, el próximo presidente de la República tiene que hacer alianzas, si no, no puede gobernar. La democracia son alianzas. Eso es un hecho, una verdad de perogrullo, eso son verdades ciertas. A mí me toca en el año 74, que por cierto en ese año usted también se convirtió en periodista, ser testigo de que Liberación Nacional en ese momento fue la minoría mayor. Si no teníamos los 29 votos, éramos 28, pero no teníamos la mayoría. Por eso, valga el término, éramos la minoría mayor. Bueno, don Daniel Oduber, con una gama de 7 u 8 partidos, sacó las leyes que quiso de 38 votos. Bueno, ¿qué les demuestra a ustedes? Que el problema de gobernabilidad en el país es un problema de liderazgo. Es un problema de conversar, un problema de hacer y decir, pero frente al público, no secretismos. El problema es el secretismo. Cuando alguien me pregunta a mí que qué me parece el convenio de los hijos de los caudillos, yo digo, pero lo que está escrito ahí, ¿quién no va a estar de acuerdo? El problema es lo que no se está publicando, como desgraciadamente se dio. ¿Les parece si vamos a un corte comercial? Sí, no, antes del corte nada más agregar, porque lo recuerdo y lo he escuchado también de don José Miguel, víctima de ese grupito que maneja los partidos políticos. Usted fue víctima de eso en Liberación Nacional cuando fue candidato, e incluso hasta el punto de que no tenía el aval prácticamente de quienes manejaban el partido para que usted fuera presidente. La víspera, sábado anterior a las elecciones, en la casa de un candidato a diputado de los que nosotros habíamos escogido, se reunieron las figuras más altas de Liberación Nacional para ver por qué había que votar. Y al final dicen hay que votar por don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Y usted empezó a perder ahí. Y a bueno, las 3 de la tarde más todavía. Y a las 3 de la tarde ni que se diga así. ¿Por ingenuidad? ¿Perdón? ¿Por ingenuidad perdió usted? Ya, yo tan viejo, podríamos hablar de ingenuidad. Mire, es que, fue tan seria, tan abundante las tales encuestas, que desde que anunciamos nosotros la candidatura, ya ahí nos ponían en una diferencia de 10, 15 puntos frente a don Miguel Ángel. Dele por 6 meses, cada mes o cada cuánto. Y el día de las elecciones, a las 2 de la tarde, en el Canal 7, en presencia de delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, existiendo la prohibición en el Código Electoral, dan a conocer una encuesta mentirosa. Corrales que se duerme, pierde con Miguel Ángel. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Recuerde que también estamos a través de Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 FM. Ya venimos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Esto es Café Cinar, donde compartimos con los candidatos a los puestos en el país de Costa Rica. Y bueno, tenemos a don José Miguel Corrales, quien nos acompaña hoy y por medio de las redes sociales también nos hacen muchas preguntas y queremos hacer partícipe a don José Miguel de todo lo que están diciendo las personas en las redes y le recuerdo que tiene 1 minuto para responder cada respuesta. Por acá pregunta Leonel Mata Sánchez, dice, ¿quiénes serán sus posibles ministros y cómo lidiará con la Asamblea Legislativa? Primero que nada, muchas gracias por su pregunta, muy buenos días. En 1974, el Nacional Independiente, don Jorge González Martén, en el mes de enero anunció su gabinete. Resulta que lo que se hizo más bien fue el hacer de aquella
de aquella presentación del gabinete guasa electoral. Yo lo que le diría al compañero es que estamos muy claros de dos figuras que son claves en mi concepto. La primera es el presidente del Banco Central, porque es el presidente económico. El presidente político está en el zapote, el presidente económico está en el Banco Central y Costa Rica en el mundo es el ministro de Relaciones Exteriores. Esas dos figuras, en lo personal, yo las tengo muy claras. La integración del resto del gabinete ya sería en otro momento. ¿Quiénes son esas dos? Me preocupa dar su nombre ¿Por qué? y que no ganemos, porque entonces sería como el hazme Tal reír. vez es un hándicap, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser que los nombres ¿Quién sean sabe? fuertes y usted pueda... Porque lo que nosotros hemos tratado de hacer es establecer un equilibrio. Cuando se triunfa, el gobernante tiene que hacerlo para todos. No puede hacerlo solo para un grupo. Pero José Miguel, volvemos a lo mismo. ¿Por qué tanto temor en dar nombres si es lo más importante para que la gente conozca cuál es su gente, Sí. que llevará eventualmente un gobierno e incluso le puede ayudar? Estamos en una guerra y las guerras tienen estrategias. Si usted le dice a los contrarios cuál es su estrategia, pues los terminan de despedazar. Don José Miguel está citando el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿verdad? Sí, de la que no entiende el populacho, ¿verdad? Exacto. Carlos. Gracias, don José Miguel. Tenemos otra pregunta de Carlos Garita Gómez. Dice, ¿por qué no se ha enfocado la campaña política en hacinamiento de las cárceles? ¿No es esto una prioridad nacional? Evidentemente, y no solamente eso, sino que hemos tenido conversaciones con exconvictos para conocer de viva fuente cuál es la situación de los privados de libertad. Con gran complacencia quiero decirle a todas y todos los televidentes que hay personas que estando en la cárcel se han graduado como educadores, como con licenciaturas en Bellas Artes, como abogados, etc. El gran problema es post-cárcel. Esta gente, para reintegrarla, hay que hacer todo un trabajo para poder resolver su problema de trabajo una vez que ellos salen de las cárceles. ¿Y cuál sería su propuesta en este sentido? Evidentemente, cuando la persona sale de la cárcel, le dice, para ir a conseguir trabajo, tráiganme la hoja de delincuencia. Bien, la hoja de delincuencia tiene el señalamiento por el que fue condenado. Entonces, a esa persona le es difícil. Entonces, habría que hacer un estudio para ver en qué ramas a estas personas se les puede colocar. Hay talleres ahí que están funcionando. Pudiera ser una empresa donde ellos pudieran ir a trabajar en lo que trabajaron en el penal. También en profesiones liberales habría que ver dónde se pueden ubicar, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra pregunta de Daniela Son Ledesma. Ella pregunta, ¿qué propone para que los diputados de verdad se pongan los pantalones y no se tenga que estar rogando en la Asamblea con carteles por proyectos vitales de ley? ¿Cómo es que estas personas dicen representar al pueblo, pero todos son ricachones con carro del año y no saben ni pizca de los problemas reales de las comunidades? Nosotros propusimos, y desgraciadamente otra vez el tribunal declaró que era inconstitucional, el referéndum revocatorio de poder. ¿Qué es el referéndum revocatorio de poder? Si yo lo elijo a usted por medio del voto, yo por medio del voto lo puedo quitar si usted no funciona. Porque el sistema nuestro, parece mentira, únicamente da la solución para nombrar, pero no da solución para destituir. Entonces, por eso ponemos el referéndum revocatorio de poder. Lo segundo que hemos propuesto es la lista preferente para escoger diputados. Hoy las personas no saben por quiénes están votando y todavía peor cuando el tribunal en esta elección elimina los nombres de las personas en las papeletas. Entonces la persona va a votar con una venda en los ojos, no sabe por quién está votando, no sabe qué calidad de diputados está votando, está escogiendo. Y también además hemos propuesto que el referéndum, o sea el pueblo directamente haciendo leyes, en muchas materias el pueblo, que es el soberano, que es el dueño del poder, pueda estar resolviendo los problemas del país. Gracias, don José Miguel. Tenemos otra pregunta de Mireya Elizondo Gómez. Dice, ¿cómo haría usted para arrancar con la corrupción y si quedara de presidente y se diera cuenta de que dentro de su gobierno hay un corrupto, ¿qué haría? ¿Lo despediría o cambiaría de ministerio? Si supóngase que en estos momentos estamos en Consejo de Gobierno, en este primer Consejo de Gobierno ustedes oirán estas palabras. En materia de honradez no hay ninguna posibilidad de equivocarse. Porque si yo soy el equivocado, ustedes, ministros, son los responsables de acusarme ante el Ministerio Público. Porque si ustedes son los responsables, yo personalmente los acusaré para que terminen en la cárcel, porque han violentado evidentemente la confianza del pueblo costarricense. Muy bien.
Don José Miguel, yo no puedo dejar de preguntar el tema de la Asamblea Legislativa. Usted ha estado 3 veces ahí. Yo recuerdo cuando me tocó cubrir la Asamblea Legislativa, en algún momento oír un debate entre usted y don Rolando Laclée, de los últimos debates que recuerdo con una altura y una fineza realmente... De los últimos parlamentarios. Sí. Gracias, sí. ¿Qué nos ha pasado con la Asamblea Legislativa? Que cada vez como en un franco deterioro, por lo menos para la gran mayoría de los costarricenses. A mí me parece que una de las causas serias es que el pueblo no participe en la escogencia de esos legisladores. ¿Cómo se escogen los diputados? Una Asamblea Nacional que es producto de las asambleas de distrito, de las asambleas cantonales, provinciales, nacional, 70, porque son 10 por cada provincia. Y ahí normalmente el candidato es el que le dice usted sí, usted no, usted sí, usted no. ¿Y cómo escogen los candidatos a esos diputados? Ya, pues la gente que le dice sí, ¿verdad? Sí a todo lo que le interesa o no a lo que le interesa que diga no. Entonces no están representando los intereses del pueblo, están representando los intereses del grupo y en algunas cosas únicamente el interés de una persona. Yo recuerdo perfectamente, y aún más ustedes estaban en ese momento muy activos en la política electoral, con el convenio atunero. Por Dios, el convenio atunero era la legalización del robo que hacen del atún que le pertenece a Costa Rica. Y ahí yo oí al señor presidente golpetear la mesa y decirle, yo lo escogí a usted y usted no me puede fallar con su voto. Y pues entonces, aún más les dije, si el pueblo costarricense se diera cuenta de la riqueza que Costa Rica tiene en el Océano Pacífico, en el domo térmico, y nosotros, por medio de este convenio, legalizando el robo, faltarían palos para ahorcarnos a todos nosotros. Carlos. Carlos. Bien, tenemos otra consulta, don José Miguel. Por acá dice, todos hablan, Lilian Elizondo, la que pregunta. Por acá dice Lilian, todos hablan de vivienda digna, pero ¿qué tan difícil es tan difícil? Si cuando llegas a pedir un préstamo al banco son tan altos los salarios que piden, ¿cómo puedes solucionar esto? Una de las cosas que, dentro de muchas que hay que reconocer el doctor Calderón Guardia, es que cuando se aprobaron las garantías sociales, el Código de Trabajo, comprendió muy claramente que la salud empezaba en la casa, en el hogar. Y que si la persona no tenía una vivienda digna, una vivienda decente, no iba a alcanzar plenamente la salud. Entonces se hace un programa de casas baratas, que inclusive todavía no eran tan baratas porque todavía están en pie y están funcionando adecuadamente. Preocupado por esto, nosotros luchamos en su momento para que la cesantía se diera como un derecho adquirido. Esa cesantía iría al Banco Popular, un porcentaje de la misma para cubrir el seguro de desempleo de ese trabajador. La otra mitad o la otra parte para cubrir los gastos de primaria, secundaria, universitaria y la otra mitad para vivienda, porque el problema de la vivienda es un problema de dinero. El que tiene dinero no tiene problema. El que no tiene dinero tiene la expectativa del bono de la vivienda. La clase media es la que no tiene. A estas alturas nosotros tenemos un programa listo para clase media para que todos los costarricenses tengan una vivienda digna. Gracias, don José Miguel, y gracias a todos los que están participando por medio de las redes sociales, por medio de nuestro Facebook, CINAR Canal 13, y por medio del Twitter, CINAR 13. Compañeros. Gracias, Carlos. Aquí nos dice don José Miguel que estamos muy pensativos. Y es que precisamente yo estoy analizando parte de lo que usted ha dicho en esta corta campaña. Empezando nomás, usted dijo que usted ganaría las elecciones con la participación de los jóvenes entre 18 y 35 años. Y cuando usted me ve pensativo, hice un recorrido muy rápido en mi mente, no los veo todavía con usted. Pero los va a ver el 2 de febrero. ¿Usted cree? Ah, no lo dudé. ¿Está seguro? Totalmente. Aún más no borre esta cinta, no la borre. Por disposición de ley tiene que conservarla. Los mismos jóvenes pidieron que usted diera nombres de algunos de sus gabinetes y no lo ha querido dar. No, y no lo he querido dar. ¿Cómo los va a convencer? No porque no lo tengamos. Mire, yo creo que a los jóvenes no se les convence con el nombre de con el nombre de un ministro. Usted decía que era una estrategia, pero para mí esa era una estrategia vieja. Ya la juventud piensa diferente. Hay que aplicar otras técnicas, otras estrategias. La estrategia que los jóvenes y los adultos deben de tener a la hora de escoger al presidente, diputados, etcétera, es su hoja de vida. No es el nombramiento de una persona, es su hoja de vida. Aquí está mi hoja de vida, 40 años de vida pública.
Sí. Véanla, examínenla, Claro. analícenla. Usted mismo me está dando la razón, porque ya no votan por partidos, sino por personas. Y usted nos está dando a conocer esas personas que ya, por lo menos dos, que ya tiene para eventualmente acompañarlo en su gobierno. Y eso usted no lo dude, estamos muy claros. No es que no hemos pensado en ese hecho, porque como vamos a ganar, tenemos que tener pensados esos dos funcionarios que para mí son claves. Relaciones Para el exteriores. electorado suyo no lo son. Don José Miguel, hablemos un temita sobre el tema energético. Me parece importante tratar algún tema. En algún momento un especialista en el tema de energías, recuerdo, conversaba, y había un ambientalista a la par con nosotros, y nos decía que la explotación de petróleo en países nórdicos, ¿verdad?, se hace con tanta rigurosidad ecológica que realmente es impresionante, pero además es administrado por el Estado. ¿Ve usted en un gobierno suyo la posibilidad de que pueda, por ejemplo, buscar petróleo y sacarse petróleo en este país, siendo rigurosos con el tema ambiental y manejado por el Estado, recordando que la diferencia del costo nos va a bajar mucho? Inclusive los cálculos que daban ellos decían que con solo lo que nos ganábamos, en 3 años se podía reconstruir las carreteras del país y en un año más poner un tren bala que iba desde Cartago hasta Guanacaste en un par de horas. ¿En un gobierno suyo estaría dispuesto a analizar esa propuesta, don José Miguel? A analizarla, por supuesto. Usted tiene que analizar todo, pero viera la ilusión que sentí yo hace unos pocos días en este caminar por la patria, que llegamos a San Pedro de Poás. Hay un joven estudiante del tecnológico que me dice que tiene sumamente avanzado la separación del hidrógeno, del oxígeno, del agua, a efecto de que haya motores que caminen con hidrógeno, lo cual no está haciendo pues ninguna novedad, porque si usted va al Cabo Kennedy, ahí esos aparatos que se tiran para arriba son con hidrógeno. Hay que buscar nuevas fuentes no contaminantes, evidentemente. Tuve la oportunidad de ver un vídeo en Guapiles donde me mostraban una motocicleta en Japón y en China manejada por magnetos. Bueno, ¿por qué no apostamos más bien a eso y eliminamos los fósiles, los combustibles fósiles que son tan profundamente contaminantes? Ahora, yo lo entiendo, no depende de nosotros. Son los motores de combustión interna, fundamentalmente, los que los producen las grandes potencias, los que nos tienen inmersos en esta contaminación horrorosa. En eso estamos de acuerdo. Pero la pregunta suya, ¿estaría de acuerdo en analizarlo? Por supuesto, esa y todas las posibilidades. Pero apostando fundamentalmente a los carburantes, a los energéticos no contaminantes. El tema de turismo. Hablemos un poquitito del turismo, cómo lo desarrollamos, cómo lo potencializamos. Claro. Sigue siendo un país bastante caro Costa Rica en relación con turismo y ha tenido o empieza a tener mucha competencia en los países hermanos, cercanos. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen para el desarrollo, para mejorar el tema del turismo? Yo creo que un país, una zona, una región, una persona debe de ver las potencialidades que tiene para desarrollarla. Si yo voy a conseguir jugadores de básquetbol, pues posiblemente voy a conseguir personas de estatura muy alta, porque llevan ventajas sobre las otras. El país es altamente competitivo en materia de turismo, no el turismo de la droga ni la prostitución. Ahí no podemos apostar. Pero sí en el turismo ecológico, porque nuestro país tiene una quinta parte de la biodiversidad mundial. Inclusive en América somos el puente entre Sudamérica y Norteamérica de plantas y animales. Usted encuentra en el sur-sur plantas y animales que vienen del cono sur y en la parte de Guanacaste encuentra animales que vienen y plantas que vienen del norte-norte. Un plan de turismo, para que sea exitoso, como mínimo, debe tener una red vial aceptable. Y si hay algo malo que camina en nuestro país, es la red vial. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo por mejorar, evidentemente, la red vial, que inclusive los neoliberales, cuando impulsan los tratados de libre comercio, resulta que no saben explicar cómo el país puede competir con los aeropuertos que tiene, con los puertos marítimos que tiene y con las carreteras que tiene. Y con los entrabamientos también. Y con los, bueno, por supuesto, tal vez los entrabamientos. Yo hace pocos días, en este caminar, como les dije hace unos minutos, fui a la frontera norte
y de la frontera norte de Peñas Blancas para atrás había una cola tal vez de unos 4 kilómetros de tráiler esperando que los revisaran. Pero por Dios, ¿cómo es esto? Bueno, por supuesto que tenemos que entrarle necesariamente a la red vial. Lo segundo que tenemos que tener pero muy en cuenta son el modelo de desarrollo. Está agotado el modelo de desarrollo nuestro, según el mismo informe del Estado de la Nación. Del turismo, pero cuando yo voy a Fortuna y me encuentro el modelo de desarrollo de Fortuna en el campo turístico, le digo, pero si este es el modelo, ¿por qué no lo impulsamos? Sí, pero también ve usted hoteles que en temporadas bajas tienen que cerrar porque no tienen cómo mantenerlos. Bueno, evidentemente, pero me parece que es el tema que ustedes tocaron. O sea, hay una cantidad importantísima de desarrollo ahí, de turismo, pero también no hay una estrategia adecuada para que se mantengan durante el tiempo, ¿verdad? Es totalmente cierto, pero bueno, ya eso son cuestiones muy específicas que para eso se estudian en las universidades, cuáles son los procedimientos que se deben emplear para mantener un flujo turístico lo más constante posible. Pero usted va a cualquier parte del mundo, yo vengo de Sudamérica, Argentina y Perú, te dice la gente, maravilloso país, ay, pero muy caro. Sí. Estamos matando la gallina y los huevos de oro. Es el mismo caso de Chile. Sí. Carísimo. Necesitamos hacer una revisión en ese tema y bueno, y los gobernantes van a tener que hacerlo. Es un país realmente caro, Costa Rica. Claro ejemplo, lo hablaba hace algún tiempo en un programa, un atún en Panamá, producido en Costa Rica, costaba $1.39 y aquí costaba 1.400 colones. Entonces usted decía, ¿dónde está esa diferencia tan gigantesca y abismal? ¿Te parece, Freddy, si vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos este día con don José Miguel Corrales aquí en Café Cinar, a través también de Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 FM, 88.1 FM, 590 AM. Hoy nos acompaña don José Miguel Corrales y tenemos más participaciones por medio de las redes sociales. En Facebook nos pregunta Guillermo Aguilar, dice, ¿qué haría usted con los políticos y jerarcas de altas instituciones o aquellos que parecen intocables por la ley que paguen por sus delitos y actos vulgares de corrupción? Don José Miguel. No lo tenga, primero gracias por su pregunta y muy buenos días. No tenga usted la menor duda, pero no tenga la menor duda. Persona que es vinculada con hechos delictuosos, que evidentemente esté demostrada la responsabilidad, irá a la cárcel, es que es la única manera. Y ojalá que de arriba para abajo, porque no de abajo para arriba, porque usted lo dice con toda razón, pues el indígena de Baja Talamanca, que lo metieron a la cárcel porque se robó un cerdo para alimentar a su familia, a ese sí lo meten a la cárcel. Pero los que han robado horrorosamente, como es la trocha, como es del Puente de la Platina, etcétera, ya ahí andan ahí campantes. Eso no puede ser. Don José Miguel, ¿y con respecto a la inmunidad? ¿Cuál es su criterio? Hay que hacer una aclaración lo que es inmunidad y lo que es impunidad. La impunidad, el único miembro de supremos poderes que la tiene es el diputado. Para ser la voz de los que no tienen voz, para que él hable todo lo que quiera sin ninguna responsabilidad. Ahora los jóvenes periodistas me están diciendo de nombres de personas, ¿puedo hablar? De nombres de personas que usted señala que podrían tener responsabilidad por el no procesamiento de personas. Si yo lo digo, como abogado sé que me pueden procesar e ir a la cárcel o no tengo las pruebas. El diputado lo puede decir sin ningún problema en el Parlamento. Es la voz del que no tiene voz. Eso se llama impunidad. No se le castiga por lo que diga. La inmunidad es distinta. La inmunidad lo tienen todos los miembros de los supremos poderes. Es una especie de un escudo que tienen para evitar que constantemente lo puedan estar acusando y él no pueda desempeñar su cargo por estarse defendiendo. Entonces se dice, no, estos funcionarios tienen inmunidad, pero pueden ser procesados si se les levanta la inmunidad. Horrorosamente, hoy, desgraciadamente, la señora Presidenta de la República manda un texto a la Asamblea Legislativa para que la inmunidad de los delitos funcionales se proteja de por vida, es decir, sea vitalicia. O sea que esa persona dejó de ser ministro, dejó de ser diputado, dejó de ser presidente y ya en la vida cotidiana tengan que levantarles inmunidad para poder ser procesados. Nosotros presentamos entonces un proyecto totalmente distinto, que dice que los delitos cometidos, en los delitos funcionales cometidos, es imprescriptible la acción penal. Entonces ustedes hubieran visto
no un expresidente que dice, en estas Navidades voy a irme a comer un tamalito, porque ya se prescribió la acción penal. Estas son las grandes cosas que se tienen que discutir a efecto de evitar la impunidad. Bien, Eliezer Araya Marín también nos hace otra pregunta. Dice, refiéranse a los salarios y dietas de los señores diputados y presidentes ejecutivos y sus dietas y tiquetes. Que la gente sepa que nosotros, el pueblo, mantenemos a tantos sinvergüenza, es lo que él comenta. Es cierto. Mire, una de las cosas verdaderamente preocupantes fue que esta legislatura, el primer proyecto de ley que conocieron, se refiriera al aumento del salario del diputado a 6 o 7 millones de colombianos. Bueno, el doble o el triple. ¿Por qué es que el diputado gana menos que el ministro y gana menos que los magistrados? Porque la función de diputado es de medio tiempo y no prohíbe el ejercicio de sus funciones. Es decir, yo soy diputado y yo puedo seguir siendo abogado. Eso no lo puedo hacer yo como ministro, ni lo puedo hacer yo como presidente de la República. Entonces se dice, si usted lo que tiene es medio tiempo de trabajo, su salario va a ser la mitad de los otros. Pues no le satisfizo y dice, no, nosotros tenemos que ganar igual o más que esos funcionarios. Eso no es propio. Eso no es propio definitivamente, porque entonces habría que ponerles el trabajo de las 8 horas, 9 horas, 10 horas, y no el trabajo solamente en horas de la tarde. Aunque el diputado que quiere trabajar, trabaja las 10 horas y no alcanza a ver tiempo. Como los que no trabajan, felices, porque lo que les encanta es andar paseando. Eso es otra cosa. Por eso es que insistimos nosotros que el pueblo es el que tiene que escoger a los diputados, él, no una asamblea de 70. Porque esa asamblea de 70 va a poner los diputados que desgraciadamente se ponen, ¿verdad? El pueblo sabrá a quién le da el poder, escogiéndolos él. Este lo conozco y este sé que es bueno. Gracias, don José Miguel, y gracias a los que han participado por medio de las redes. Continuamos con ustedes, compañeros. Cuando usted habla de los diputados, don José Miguel, inmediatamente pienso qué pasará con uno de sus diputados, que ha sido polémica, si llega a ser escogido. ¿Será del partido o no será de la fracción del partido? Hablo de don Álvaro Montero. Perdón, no le escuché la pregunta. Don Álvaro Montero, de Sí, ser escogido como diputado, Sí. ¿será parte de la fracción del partido o será independiente? ¿Lo avala el partido o no lo avala? En su momento dijimos que don Álvaro era diputado del Tribunal Supremo de Elecciones, porque el tribunal era el que lo había escogido. Bueno, eso fue al calor de una discusión y tal. Pero me parece, con toda sinceridad, Álvaro es un hombre bueno, es un profesional talentoso, es un patriota. Bueno, que hubo un momento en que alguna cosa yo le dije que no debería ser. Eso es una pecata minuta. Yo espero que una vez que las aguas tomen su curso, don Álvaro se incorpore adecuadamente a la fracción. Ya está aceptado. Ah, por supuesto. Si nosotros no andamos en esto, perdón, no andamos en esto para estar echando a nadie, sino al contrario, para unir, porque lo que nos interesa es Costa Rica. Por eso les decía hace unos minutos, decir en estos momentos los ministros y eventualmente los gerentes o presidentes ejecutivos, porque si yo el presidente de la presidencia ejecutiva se quitan, quedarían los gerentes nuevamente, con una gran economía para el país. Que precisamente en ese tema usted ha dicho que apoyaría una reforma fiscal si se condicionaba, que se eliminen las presidencias ejecutivas y que además se controle la evasión. Ah, por supuesto. Ya imagínense. Sigue pensando igual, no ha cambiado. No son mis palabras, son las palabras del señor ministro de Hacienda. Las 500 más grandes empresas que tiene este país no pagan impuestos. Pero entonces, la persona que llega al supermercado o a la antigua pulpería, ahí sí, porque tiene que pagar impuestos a las ventas. Es una persona que con costos del salario le alcanza para llevar un poquito de comida a su casa. Y las grandes empresas no pagan impuestos. Eso no puede ser. Don José Miguel, tenía una pregunta planteada. Hoy estaba invitado también don Héctor Bonestel, pero no quiero dejar de no hacerla, porque leía en las redes sociales recientemente que una madre escribía: no puedo imaginar cómo están hablando de legalizar la droga, o de legalizar más bien la marihuana en este caso, cuando acabo de enterrar a mi hijo hace 3 días y, por una sobredosis, y él comenzó con la marihuana y terminó complicadísimo. En la escalera. Entonces, me hago esa pregunta para oír su respuesta sobre si realmente eso será conveniente o de qué estamos hablando. Mire, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es preguntarle a los Estados Unidos, que es el gran consumidor de la droga, si efectivamente está dispuesto a luchar contra este mal o no está dispuesto. Y me explico. En los Estados Unidos no entra 1 miligramo de Anthrax
1 miligramo de antras no entra. ¿Cómo explica usted que entren toneladas de droga todos los días? ¿Hay interés por luchar en este mal? ¿O lo que más bien interesa es mantenerlo en la ilegalidad para que la mafia amase grandes fortunas? Nunca en los Estados Unidos se ha consumido más licor que en la época de la ley seca. Y nunca se amasaron fortunas más feas, porque ahí nacen las mafias, que durante el periodo de la ley seca. Aún más, hacen una ciudad, maravillosa la ciudad, se llama Las Vegas, es producto de ese dinero. Entonces la primera pregunta, ¿estamos dispuestos para luchar o no estamos dispuestos para luchar contra este mal que carcome las entrañas de la democracia, de la humanidad entera? No es posible que todavía no solamente veamos la salud como una mercancía, sino que también veamos que el ser humano puede ser objeto de una gran riqueza si nosotros le damos elementos para destruir su vida. Por eso, a mí me parece que la experiencia del Uruguay, si es que vamos por esa línea, hay que estudiarla con mucha calma. Y la experiencia holandesa también, porque Holanda ha tenido ya legalizada la marihuana desde hace mucho tiempo, y en el momento en que la legalizó, bajó el consumo más bien, porque hay controles. Hoy en nuestra patria se vende más droga a todas horas que licor, porque el licor le dice a usted, se cierra a las 11 de la noche y se acabó. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo eventualmente en la legalización? Si las circunstancias lo ameritan, como primer paso, tendríamos que tenerlo como medio terapéutico, porque tiene facultades medicinales, con ciertas proporciones. Pero como le digo, a emplazar directamente a los Estados Unidos, ¿hay deseo de que esto se combata de verdad? ¿O no hay deseo? Lo que hay deseo es de mantenerlo en la clandestinidad para que se sigan avanzando esas grandes fortunas. ¿Y quiénes están detrás de esta prohibición? No puedo dejar de hablar tampoco de otro tema que me parece, y usted lo tocaba ahora, el tema de la infraestructura de este país. Estamos cansados, hemos oído muchísimo a la gente hablando del tema de la infraestructura y los periodistas hemos rogado, bogado e insistido en que nos den soluciones. Usted vio a un MOP con un músculo gigantesco, ve a un MOP ahora completamente desprovisto. Desmantelado. Sí, y usted ha dicho que el Estado debe volver a construir. Sí, señor. Exacto. Debe Entonces, contratar un constructor. Sí, señor. Soluciones. Soluciones. Mire, si usted coge la Constitución política, la Constitución le habla de que debe haber, por medio de una ley, se pueden dar concesionar algunas cosas del Estado. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. Pero ¿en qué se han convertido las concesiones en nuestro país? Desgraciadamente, desde la historia. ¿Qué éxito tuvo Northern Railway Company? Ferrocarril Alajuela Limón. ¿Qué éxito tuvo el ferrocarril eléctrico al Pacífico San José Punta Arenas? Construido por el pueblo costarricense, por el Ministerio de Obras Públicas y por el otro, la Northern Railway Company. ¿Cuál de los dos fueron más exitosos? Entonces es donde usted empieza a dudar. Las concesiones, desgraciadamente, en nuestro país se han convertido en una fuente inagotable de corrupción. Si eso es así, ¿vamos a continuar con eso o hay que pararlo? ¿Pero es porque la herramienta no es buena o es porque quienes lo hacen no lo hacen correctamente? Yo diría que usted lo acaba de señalar. El gran problema es que el capítulo de financiamiento de la ley de concesiones no es el portillo, es que no hay cerca. Allá hacen lo que les da la gana y funcionarios que no son tan buenos para no maltratar a nadie. Sí, porque puedes decir que el Estado no lo puede hacer. Está el ICE que hace grandes obras, las maneja muy bien y sin mayor problema. Además, el Ministerio de Obras Públicas, ese puente sobre el río Colorado, que me parece que se llama Rafael Iglesias, a la entrada de Grecia es una obra de ingeniería. Es un puente de hamaca al revés, construido por obreros costarricenses. El sistema municipal de este país, para amarrar un poquitito una cosa con la otra. Sí. Me decía los alcaldes de Heredia que mientras ellos hacían un puente en 40 millones, el MOP le costaba 70 millones de colones. Había 30 que nadie sabía por dónde estaban, muchos de ellos en tramitología, en, no sé, en ese tipo de cosas de tráigame 80,000 papeles para poder hacer la construcción. ¿Fortalecería usted el régimen municipal aún más? Y si lo hace la Asociación de Desarrollo cuesta 20, ¿verdad? Mire, yo creo que llegó el momento en el país de hablar de autonomías. Las autonomías. A ver, ¿por qué fue que Costa Rica tiene un Estado tan profundamente centralizado? Cuando Braulio Carrillo toma el poder, se da cuenta de que este país no tiene forma de Estado,
que es una diáspora de municipios distribuidos en el Valle Central, y hay que tener una dirección muy, pero muy fuerte para poder empezar a hacer el Estado costarricense. Por eso se dice que Carrillo es el arquitecto del Estado. En aquel momento el territorio nacional prácticamente está totalmente despoblado, etc. Hoy usted camina por todo el territorio nacional y encuentra gente debidamente preparada en todas las ramas del saber humano. O sea, ya en el Valle Central no está la sabiduría está en todo el territorio nacional. Es hora ya que Costa Rica medite en serio sobre sus autonomías. ¿Por qué nosotros, y lo digo con experiencia de Asamblea Legislativa, cuando un compañero de la zona norte-norte, diputado de la zona norte-norte, trae un problema a la Asamblea Legislativa, los del Valle Central nos quedamos viendo las caras y decimos, ¿por qué está hablando este hombre? Y que ahí también, don José Miguel, la Asamblea Legislativa a veces se llena de proyectos que tengan que aprobar. Se llena de proyectos. Entonces, un país muy parecido a nosotros, o nosotros a ellos, es Suiza. Y Suiza, las autonomías les funcionan de maravilla. ¿Por qué no intentamos en serio? Por eso es que yo he hablado de una constituyente. Porque estos temas son de fondo, es de mayor cuantía. Porque el hablar de autonomía se habla desde hace mucho rato. Pero no se le otorga la autonomía. Pero solamente en la teoría, no entramos en serio. Por eso hablo de una Asamblea Nacional Constituyente que toque este y muchos otros temas más. Vea usted, cantones extraordinariamente ricos, Grecia, Pérez Celedón, San Carlos. Impuesto de ventas mandan miles de millones a Caja Única del Estado. Y después ellos tienen que venir a tocar la puerta a que por favor les devuelvan un poquito del dinero que ellos producen. ¿Será esto justo? Don José Miguel, hay otro tema del cual debo referirme. Hace 4 años, en la campaña anterior, el tema sobre el cual purulábamos en todo momento era seguridad, 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 seguridad. Y en esta campaña no es tema. Y en esta campaña no es tema. Entonces, algo hizo el gobierno bien en este caso, ¿verdad? Porque ya pasamos el papel para otro lado, ¿verdad? Y pareciera que las cosas funcionan. ¿Cree usted que ha sido exitoso en este tema este gobierno, ya que hoy por hoy no está en la Cuando yo veo que lo que hace el gobierno es un gran esfuerzo, pero solamente en policía. Y la policía es uno de los elementos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aún más desgraciadamente se ha visto por las noticias de la prensa que muchos policías se convierten en cómplices del delincuente. Entonces como que no están muy bien escogidos. Y me parece eso, no están muy bien escogidos. Porque a ellos, además de darles una preparación, debemos estar muy claros que yo como abogado me gano la vida en papeles. El policía se gana la vida luchando contra el crimen, o sea, el 50% de su vida está en el aire. ¿Valdrá la pena arriesgarse por el salario que le pagan a esos policías y los medios que tienen para luchar? Claro, pero independientemente de esto, los datos, por lo menos la percepción de la gente es que se ha mejorado en el tema. Digamos, para no ser... Bueno, digamos que sí, pero yo sinceramente no lo veo. Bueno, y también los mismos, en este caso los candidatos, no es tema de sus agendas. No es tema de la agenda. ¿Por qué? Bueno, quizá porque las encuestas no les dice que tienen que hablar de seguridad porque... Sin embargo, bueno, yo he venido tocando el tema, por ejemplo, las garantías constitucionales, que para empezar a luchar en serio, contra la impunidad y la delincuencia o conseguir seguridad, se tiene que empezar por la Constitución política. Además, no hablamos aquí del tema de la escogencia de los magistrados, que es uno de los grandes puntos, porque los magistrados son vitales en esto. Y antes de que se me vayan los minutos, don José Miguel, otro gran tema. En las épocas en las que usted estaba, obviamente, en Liberación Nacional, se habló de volvamos a la tierra para apoyar a la agricultura de este país. Hoy por hoy la agricultura pues definitivamente no es la misma, ahora tiene que ser más tecnificada, más completa. Sigue sin estar en el tapete el tema de los agricultores, de la agricultura de un país que tiene la bendición de que usted tira un frijol hacia atrás, cae y se produce algo. ¿Qué nos pasa? Hace unos minutos dije que un país, al igual que las personas, deberían de ver cuáles son sus fortalezas para poderlas magnificar y desarrollarse. De los temas básicos en nuestro país es la agricultura. Y no porque lo querramos, es que tenemos condiciones verdaderamente competitivas para ser excelentes en agricultura. ¿Qué haría usted en un gobierno suyo? Ya, hoy, ya. Hay un decreto de intervención de la Caja Costarricense del Seguro Social y un decreto de intervención del Consejo Nacional de Producción. Es la institución amiga de los agricultores. Es la institución que ayuda a que nosotros los costarricenses tengamos como mínimo lo que nos comemos.
Y eso no puede ser que esté abandonado o lo estén destruyendo, pero totalmente destruyendo. Y curiosamente, el que lo destruye o inicia la destrucción es uno de los hijos de la persona que lo crió, ¿verdad? Es muy doloroso. Es parte de la seguridad alimentaria del país. Es parte, pero fundamental, por Dios, fundamental. Por eso es que le digo, mire, vaya usted, vamos, no va. Pero Vamos es al Caribe. competencia de las grandes cadenas. Totalmente cierto. Vamos al Caribe. En el Caribe era donde se producía, pero verdaderamente en grande, el maíz. Hoy usted no encuentra una manzana de maíz sembrada en el Caribe. Desapareció. Como están desapareciendo los frijoleros del norte. Ya están a punto de que no vamos a producir ni siquiera un grano. Los arroceros no se quedan atrás. Y los arroceros van atrás. Entonces, si nosotros vemos en el Caribe y en el Pacífico Sur, Costa Rica puede sacar 3 cosechas de maíz al año si lo quisiera, por razones climáticas. Los Estados Unidos le producen a usted el mejor maíz del mundo, pero le producen una cosecha de maíz al año, no más. Entonces, ¿somos competitivos o no somos competitivos para la agricultura? Le estoy citando nada más este caso de las oleaginosas, pero hay infinidad de productos que nosotros somos altamente competitivos. ¿Qué haría usted con el CNP? ¿Perdón? ¿Qué haría usted con el CNP? Lo salvamos, hijo. ¿Cómo? Me regala el programa, otro programa. Por lo menos 30 segundos le regalo. Vuelvo yo a la Asamblea Legislativa y algún compañero había presentado un proyecto para que se autorizara a las cooperativas a destilar alcohol. Y cuando vuelvo, encuentro que ya no son las cooperativas, sino que son los ingenios. Y empiezo a hurgar a ver qué fue lo que pasó. Y ahí hubo un proyecto de ley que presentó un compañero diputado de Grecia, por cierto, para que se autorice a las cooperativas, pero lo sustituyeron por los ingenios. De acuerdo con la ley y de acuerdo con la jurisprudencia de la sala, tiene que publicarse ese texto sustitutivo. No se publica. No se consulta al Consejo Nacional de Producción y hoy el monopolio del alcohol, que es el que le da sustento y respiración al Consejo Nacional de Producción, anda por otros lados. ¿Quién es el que fabrica? Aún más, un día de estos, en la pregunta de ustedes arriba, con Don Otto, le digo, pero si la Fábrica Nacional de Licor es la que le destila prácticamente, o no prácticamente, al costo el alcohol de la caja costarricense, si usted elimina la Fábrica Nacional, ¿dónde va a conseguir una empresa que le venda al costo alcohol a la caja? Se nos fue el tiempo, don José Miguel. Hombre, qué lástima. Muy bonito el programa, lo felicito. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 6:30 en punto de la mañana, aquí en Café Cinar. Agradecer también a don Carlos Vázquez en las redes sociales. Gracias, compañeros. Invitarle a usted para que pueda ver los programas que se han emitido de Café Cinar. Es muy sencillo, solo se orientan a la página principal, cinar.go.cr. En la parte superior dice Videos Café Cinar y ahí podrá ver todos los programas que se han emitido con todos los candidatos para presidente y diputados. Ahí podemos ver los videos que ya están posteados y el programa de hoy también lo podrá ver en unos minutos. Así que muchas gracias por participar en las redes sociales, compañeros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, don José Miguel, Fred y a todos ustedes que han estado con nosotros a través de la frecuencia del canal 13, repetido a las 8 y 10, en el mundo por cinar.go.cr y por supuesto por Radio Nacional 101.5 y las otras frecuencias que tenemos. 88.1, memorícela bien, 590 AM. Muchísimas gracias. Buenos Como días. siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitan este precioso país.